Los saludamos, Gati, muy buenos días. Darío Slatar es mi nombre, estoy con Angie Torres y Fausto Casanova. Darío, Angie, Fausto, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gusto saludarlos. Buen Muchas día. gracias, buen día, buen día. Ministro, es una decisión tomada, es una decisión del gobernador que hay que cumplir, el no pago del día no trabajado y esta revisión de contratos a fin de año. Absolutamente. No olvidemos que estábamos en un proceso de paritarias, con un diálogo absolutamente normal con todos los gremios de la provincia, con excepción de UNTER, que había cometido algunas acciones que terminaron en la justicia. Ustedes recordarán el día que se trató en primera vuelta la esencialidad de la educación pública, que es como discutir la ley de gravedad, discutir la esencialidad de la educación pública, y rompieron algunos elementos, golpearon policías, etcétera. Pero en general, Ujú. con el resto de los gremios, el diálogo era absolutamente normal y de repente adhieren a un paro que nada tiene que ver con la provincia, 36 horas, eh, y con lo cual lo que uno tiene que analizar acá es que se trata ni más ni menos que de una falta de respeto al contribuyente rionegrino, porque el paro es contra el pueblo rionegrino, contra la gente de Río Negro, que no va a tener los servicios por los cuales paga sus impuestos todos los meses. Eh, Se pierde de vista que el paro no es contra un gobierno, el paro es Ujú. contra la gente, pero además no dejemos de decir que, primero, el salario docente de Río Negro es de los más altos del país, pero también el del resto de los empleados públicos. Ujú. El resto de los empleados públicos de la administración pública está entre los 2 o 3 primeros sueldos de todo el país, con lo cual la provincia y los contribuyentes de la provincia, el gobernador y todos los habitantes de nuestra provincia pagando sus impuestos, manteniendo un equilibrio fiscal, manteniendo en un momento, un nuevo momento dramático de crisis, nuevamente la Argentina, una cosa que claramente cansa, sobre todo la actividad privada, que es la que más sufre este tipo de crisis, manteniendo un Estado que intenta prestar los servicios con normalidad. Deciden por una razón claramente política en relación a una cuestión nacional, ni siquiera una cuestión provincial, 36 horas de paro, suspendiendo servicios en la provincia, sin ningún nivel de respeto por la gente que necesita de esos servicios. Entonces, eh, merecen lo que la ley indica, no estamos haciendo otra cosa que lo que la ley indica. Usted bien lo decía, día no trabajado, día no cobrado. Pero además, aquellos que tengan contratos vigentes con el Estado, que vencen en el 31 de diciembre de este año, Ujú. eh, claramente no serán renovados. Claro. ¿Y cómo queda la cuestión legal ahí con esos contratos? Primero, bueno, estará dentro del análisis, a ver desde cuándo hace que vienen siendo contratados personas que estaría dentro de de una ilegalidad porque es trabajo en negro No, no, tener en el contratados caso de o... que, no olvidemos decir además que el empleo público en general en relación a la actividad privada, que es quien lo sostiene, Ujú. que es quien lo sostiene, tiene múltiples beneficios, entre otros la estabilidad, sistemas de licencias diferenciados, menor cantidad de horas de trabajo, una serie de cosas que la dirigencia gremial no está observando adecuadamente, porque claramente si hay algo que ha perdido legitimidad son todos los privilegios que del Estado desde hace décadas se otorgan a diferentes sectores de la administración pública, Ujú. que vienen por leyes que se votaron seguramente hace 30 o 40 años atrás, o a veces mucho más. Pero el ciudadano común y de a pie que paga sus impuestos y que sostiene esto, ¿está dispuesto a seguir aceptando este modelo? Donde además, de repente, de la noche a la mañana, en un pleno proceso de negociación paritaria, que es absolutamente normal, y forma parte de las reglas del juego, se declara un paro por adhesión a una causa nacional que nada tiene que ver con nosotros. Bueno, cuando se cae un contrato, primero se cae porque vence su plazo. Ujú. Pero en esos casos, al no haber estabilidad, se paga la indemnización correspondiente y se termina la relación laboral como es en la actividad privada. Claro, claro.
porque uno escucha a los sindicalistas y hablan de que el artículo 14 habla de que después de los 6 meses de trabajo se genera una relación de dependencia que no está declarada. Exactamente, pero al no haber ingresado con los requisitos que también marca la Constitución, que es el concurso público, claro. Lo que se hace en esos casos, se paga una indemnización, como en cualquier empleo privado. Lo que hizo la jurisprudencia para darle cierta garantía a estos trabajadores, que a veces incluso han estado años y habían sido despedidos, bueno, estableció un criterio en donde hay una indemnización, pero no hay una estabilidad, porque la estabilidad también tiene requisitos que establece la Constitución. Claro. El problema con el gremialismo es que solo ve aquellos artículos de la Constitución que lo favorecen, pero no los que favorecen al resto de los rionegrinos. Y en realidad, tanto nosotros como ellos somos servidores públicos que están sostenidos por los impuestos de la gente. Entonces, por ejemplo, yo días pasados, no sé si había hablado con ustedes, la esencialidad, la declaración de esencialidad de la educación pública, generó un conflicto como si estuviéramos terminando con, no sé, con la Constitución de Río Negro. ¿Quién puede discutir que los chicos no pueden seguir siendo rehenes del gremialismo docente, como lo han sido en los últimos 40 años, no solo en Río Negro, no solo en Río Negro? Y ahí apelo a otra cosa, también apelo a la Constitución. La Constitución, que incorpora en el año 94 la Convención de los Derechos del Niño, si uno lee los principales artículos de la Convención de los Derechos del Niño, puede inferir claramente que nada puede haber por sobre el interés superior del niño. Entonces, garanticemos el derecho de huelga, pero ese derecho de huelga tiene que ajustarse de manera tal que se siga garantizando la educación de ese niño. Bueno, eso no se hizo nunca. Entonces, simplemente volver al sentido común, que es algo que hemos perdido en la Argentina hace más de 50 años y que nos llevó a tener 53% de pobres. Otra cuestión que deberían reconocer los gremialistas. Estamos en un país con 53% de pobreza. Entonces, querer ganar como en Estados Unidos, como en países que claramente tienen otro nivel de ingreso, no es comparable. Comparémonos con otras provincias del país y ahí Río Negro claramente está a la cabeza. O sea, el gobernador Beretinec ha cumplido absolutamente con su deber de sostener los salarios. Ha sido un año de mucho ajuste, de incorporación de aumentos a los servicios públicos, a los combustibles, que impactan claramente en el bolsillo de todos los trabajadores, no solo del trabajador público. También impacta en el trabajador privado, que es el que paga los impuestos para sostener al Estado. Entonces, tengamos empatía, tengamos responsabilidad, tengámosle respeto al ciudadano que paga los impuestos y de repente en la administración pública el gremialismo decide que hay una adhesión a un paro nacional de 36 horas. Imagínense usted esto en la actividad privada, 36 horas gratis. No es gratis. Se les descontará los salarios y aquellos que tengan contrato dejarán de tener contrato. No es gratis. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Con respecto a esto, según la comunicación que se envió ayer a la tarde, bueno, se habla de que los departamentos de recursos humanos de los distintos organismos provinciales van a ser los que van a, digamos, llevar adelante, no sé, el control de esta situación. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a implementar? Porque me imagino, bueno, en un organismo se va a decir, bueno, tales personas no vinieron, estas personas están contratadas. Exactamente. ¿Así va a ser? Exactamente. Se hizo circular una orden en todos los ministerios, en todas las reparticiones públicas, para que los departamentos de recursos humanos cumplan con su tarea. Fíjese que ese fue otro motivo de enojo por parte de algunos gremios, el control del ausentismo. Pero discutimos el agujero del mate. ¿Cómo el Estado, que tiene el deber de controlar el ausentismo, no lo va a hacer? Simplemente que hemos encontrado medidas más eficientes para controlarlo, y fíjese que en el primer mes de esas eficientes medidas ahorramos 1.700 millones de pesos por el fraude que en muchísimos casos se le ocasionaba al Estado con licencias
truchas. En este sentido, sí. Sí, continúa. Entonces, discutamos desde el sentido común, seamos razonables, sentémonos en una mesa, miremos el contexto, qué Argentina tenemos alrededor nuestro, qué Río Negro viene para adelante, a qué podemos contribuir a salir del desastre en que nos convertimos, estando al borde de una hiperinflación nuevamente, porque si los argentinos y la dirigencia no hubieran entendido el flagelo que es una hiperinflación, jamás hubiéramos llegado ni siquiera a la inflación. Pero yo conocí a un dirigente que un día dijo, un poquito de inflación viene bien. Bueno, fíjese que esto es como con el alcoholismo. Cuando usted tiene un problema grave con el alcohol, usted no puede tomar un poquito de alcohol. La Argentina tiene un serio problema con la inflación, a tal punto que es el único país, salvo Venezuela y Cuba, que no son comparables, de toda Latinoamérica, que resolvió la inflación hace más de 20 años, que sigue teniendo inflación. ¿Por qué? Y porque, bueno, un poquito. Y un poquito nos llevó a esto. Y esto destruye el salario público y el salario privado, obviamente. Entonces estamos tratando de, dentro de ese esquema, donde estamos de nuevo soportando una macrocrisis que no está producida por el Estado rionegrino, que ya se llevó puesta gran parte de la fruticultura de Río Negro, que hace que el turismo rionegrino sufra cada vez que el dólar que baja, que sube, que todas estas cosas que tienen que ver con la macro y sobre todo con la inestabilidad. Que en el resto, que hablo de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, no estoy hablando de Francia y Alemania. Estoy hablando de países de nuestra región que lo resolvieron hace décadas y no le generan a los trabajadores y al emprendedor privado estas catástrofes. Bueno, estamos de nuevo dentro de una catástrofe. El gremialismo rionegrino dice, no, vamos a tomarnos 36 horas de paro porque los compañeros a nivel nacional lo han resuelto. ¿Y el contribuyente rionegrino qué? ¿Dónde queda? ¿Quién piensa en ellos? Bueno, creo que deberían tener un poco más de responsabilidad, ¿no? Ministro, en este sentido, bueno, ya se entiende que es una decisión tomada y que el órgano de control es, como decíamos, el Departamento de Recursos Humanos de cada organismo. En este sentido, ¿van a haber nuevos ingresos al Estado? Porque se entiende que si va a haber una masa de empleados que no que están ya no va a haber... existiendo nuevos ingresos, no están existiendo nuevos ingresos al Estado desde hace, por lo menos, en donde estamos nosotros no existen. La orden ha sido que no haya nuevos ingresos, salvo cuestiones vinculadas a salud o a educación, sí, o a la policía, que normalmente uno tiene que sostener un ritmo de ingresos conforme mínimamente al crecimiento de la población y a la jubilación de los agentes de esas áreas, ¿no? Yo he estado en la policía, sé cómo funciona eso. Usted no puede dejar de hacer ingresar nuevas camadas de agentes u oficiales todos los años, porque el policía tiene un sistema de retiro, los docentes tienen un sistema de jubilación que uno tiene que mantener. Estamos refiriéndonos a cosas absolutamente esenciales. En el resto de la administración, no. Pero en este caso, si va a haber, no sé si se tiene estimado cuánto va a ser el cálculo de personas que no van a renovar y que cumplían, se entiende, una función. En ese caso, ¿cómo se va a controlar esa situación? Si había una persona que cumplía una función y ya no va a estar, en ese caso, ¿quién va a pasar a cumplir su función? Estamos Mire, hablando, no sé, un portero, el Estado, imaginamos. el Estado en los últimos 40 años, merced a la macroeconomía argentina, que fue destruyendo el empleo privado con impuestos y macrocrisis, me refiero, si quiere empezamos del 83 hasta acá, 89, 90, 2 hiperinflaciones. 2001, nueva crisis, default de Argentina, la gente no tenía para pagar el gas, la luz, no tenía para comer. Y ahora 2018, de la nueva crisis, de la mega crisis que significó el salto del dólar de 20 pesos a 40 pesos en mayo del 2018 en el gobierno del presidente Macri, y después viene la pandemia, la fabricación masiva de billetes como si fueran chicles, que generó una inflación galopante que destruye todos los salarios. Ese es el contexto de la Argentina. Ese es el contexto que tenemos para analizar la relación de empleo en el Estado. Bueno, además todas estas cosas siempre las genera el Estado. Y el más favorecido, a pesar de toda esta catástrofe, entre el privado y el empleado público ha sido el empleado público. El empleado público
durante la pandemia siguió cobrando su sueldo. Y la provincia de Río Negro hizo el esfuerzo de pagar su sueldo. El trabajador privado sufrió la persecución de medidas irracionales que se tomaron en todo el mundo, no solo acá, que le impedían trabajar. Entonces, miremos el contexto, no olvidemos de dónde venimos, pensemos que estamos dando un servicio público, que la gente que trabaja igual que nosotros, igual que el empleado público, todos los días hace un esfuerzo para pagar sus impuestos y sostener servicios que necesita que se le presten. Entonces, acá estamos hablando de un paro absolutamente ilegítimo, irresponsable y que le falta el respeto al contribuyente, porque ni siquiera tiene que ver con el gobierno de la provincia de Río Negro. Ministro, la última que le hacemos, ¿daña esto la relación de paritarias, digamos? Porque usted bien lo decía, estaban en medio de una negociación que estaba en marcha. ¿Esto pone un freno o esa continuidad que podía haber de una nueva convocatoria próxima se mantiene? Daña el vínculo. Ustedes tienen muchos años en su profesión y yo podría hablar del año 2012 hasta acá, 2011 hasta acá, en donde el gobernador Beretinec prácticamente le diría que casi nunca tuvo algún conflicto gremial. ¿Por qué? Porque siempre intentó mantener una relación de diálogo, una relación responsable con absolutamente todos los gremios. Esto se quiebra hace 15, 20 días con la ley de esencialidad de la educación pública, que vuelvo a decir esto, es como discutir el agujero del mate, es como discutir la ley de gravedad. El gremialismo debería analizar qué responsabilidad ha tenido en la decadencia de la educación pública, porque quienes pudimos sacar a nuestros hijos de la educación pública por los paros y mandarlo a la educación privada, lo hicimos. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no puede? Yo los tuve que sacar en el año 94, hubo 3 meses de paro. Sí, no se lo que usted me diga, no se pagaban los sueldos, era otra de las tantas crisis de la Argentina. Lo cierto es que ¿quién la pagó? La pagaron los chicos. Entonces, dejemos de extorsionar con los chicos, hagamos un sistema de mantener el derecho de huelga y sostener guardias mínimas que permitan que los chicos sigan teniendo su educación y vayamos a un Estado eficiente, responsable, respetuoso del contribuyente que lo sostiene. Bueno, es todo un mensaje al vicegobernador que tiene que en sus manos la plenaria para armar el orden del día de la sesión de mañana. Es para todos. Mire, no sé si está en el temario mañana, no sé incluso si no se sacó, pero ¿por qué? Ya se sacó. Porque entre otras cosas se planteaba alguna modificación al régimen cuando uno tiene que garantizar, al régimen de garantía del servicio que se presta, más allá del derecho de huelga. Se discutía eso y bueno, bienvenida sea la discusión. Uno no tiene por qué creer que la solución que plantea es la mejor, pero lo que hay que hacer es discutirlo. Claro, sí, mejorar, que salga el mejor proyecto. Que salga el mejor proyecto. Se hicieron observaciones, yo en algunos diálogos con colegas de ustedes he escuchado observaciones que por supuesto que son atendibles. Lo que no es atendible es hacer un paro y no hablar del tema. Claro. Bien, ministro, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Es la primera vez que habla con Radio Show CS, con nuestro programa Primera Palabra. Esperemos que no sea la última, que podamos tener contacto fluido de aquí en más. Cómo no, con todo gusto, ha sido un placer, con todo gusto. Que tenga buen día, sabemos que anda en Chile, ¿es verdad? Sí, estamos en me invitó un grupo de empresas del Emprotur. Sí. A una reunión de negocios que se organiza en la residencia del embajador, el doctor Furí, acá en Santiago de Chile, donde van a participar cerca de 30 empresas de la ciudad de Bariloche, 50 empresas en general de la República Hermana de Chile, entre ellas 4 empresas de aviación. La idea es tener un contacto muchísimo más fluido, especialmente si podemos vía aérea con Chile, directamente a Bariloche. Trabajar después con la gente de aerolíneas abaratando costos para que la cantidad... A Bariloche se llega por avión, en general el turismo a Bariloche llega por avión. Y bueno, es abrir mercados que ya están, pero no en la entidad en que
queremos que estén, ¿no? Entonces, estas son reuniones, sobre todo son reuniones de negocios, y bueno, estamos acompañando, así como acompaña el embajador, acompañamos nosotros esta vinculación entre los dos hermanos países para, bueno, fortificar el comercio y seguir haciendo de Bariloche la ciudad que siempre digo que es, ¿no? Es nuestra ciudad insignia en Río Negro, y en capital turístico, sin contar Buenos Aires, es la más importante de la Argentina. Muy bien, ministro, que tenga buen día. No, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día todos ustedes.